Vamos a charlar sobre la comunicación y sentido laboral clave en tiempos de COVID. Bueno, la dejamos a Melissa en el Power. Me pidió que le transmita sus disculpas, pero bueno, estamos acá. Bueno, en sí vamos a hablar, digamos, de este taller como para proponer un espacio de aprendizaje también sobre lo que es el manejo socioemocional dentro del mundo adulto, laboral. Y como todos sabemos que nos encontramos actualmente atravesando esta situación muy particular, que es la situación de pandemia, que por ahí nos tomó por sorpresa a todos, y bueno, donde tuvimos que modificar mucho, digamos, de nuestras actividades, de nuestra vida cotidiana, de nuestros hábitos inclusive. Así que bueno, la idea era charlar un poco sobre este tema, que también influyó mucho en la cuestión laboral a todos nosotros. Eh, Más que nada como empleados de la justicia, donde por ahí la mayoría tuvimos mucha demanda, digamos. Así que bueno, nos pareció importante hablar de esto y también hablar de cómo cuidarnos nosotros y cómo cuidar nuestra salud, digamos, desde el lugar donde estamos y cuidar también un poco a nuestros compañeros. Bueno, justamente el objetivo del taller es este espacio de encuentro, de reflexión, donde todos podamos dialogar un poco, eh, también hacer un autoconocimiento, digamos, de cómo estamos ahora y cómo fuimos atravesando, eh, y los desafíos, digamos, que fue trabajar en pandemia. También esta cuestión de involucrar a los empleados en su entorno y las habilidades de comunicación, el pensamiento crítico, bueno, fomentar la asertividad laboral y la comunicación positiva para desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Ya sabemos que muchos trabajan presencial, muchos hacen teletrabajo, entonces justamente, digamos, es a través de los medios de comunicación a veces que tenemos que interactuar con nuestros compañeros. No, ya no siempre es este tema del cara a cara, Ujú. digamos, al que estábamos tan acostumbrados. Entonces, por ahí es donde vimos que se hizo complejo, digamos, el hecho de entendernos muchas veces. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica para empezar. Bueno, les decía que los que puedan, que prendan las cámaras y bueno, si pueden levantar ambas manos, la idea es ir haciendo esta dinámica juntos. Yo voy a ir nombrando diferentes experiencias laborales y la idea es que si experimentaron dicha situación, vayan bajando los dedos de a uno. ¿Hubo alguien que discutió con un compañero de trabajo? ¿Alguien discutió con algún supervisor o una persona a la cual esté a cargo, digamos? A ver, ¿alguien que recibió algún tipo de agresión verbal o se sintió agredido por la forma en que le pudieron llegar a hablar? ¿Alguien que recibió o comunicó, inclusive en tono elevado de voz? ¿Alguien que escuchó descargas verbales de otros compañeros sobre una discusión laboral, alguna pelea, alguna cuestión? ¿Alguien que tuvo que llevar trabajo a la casa, trabajar horas extras? ¿Alguien que sintió que trabajó más que otro o inclusive con la misma responsabilidad, digamos, que esa persona? ¿Alguien que tuvo que realizar algún tipo de trabajo que por ahí no le correspondía o no era habitual? Y la última, alguna dificultad para no poder diferenciar el trabajo de la vida personal. La idea es que cada uno pueda observar sus manos, que vea si tuvo más de 5 dedos abajo, digamos. Es porque justamente estuvimos con este tema de cómo influyó, digamos, la cuestión laboral de forma negativa, digamos, de alguna manera, en nosotros, en la comunicación y en nuestras emociones, para que puedan pensar un poco sobre eso. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia emocional en el ámbito laboral. La inteligencia emocional se refiere a una capacidad del sujeto de percibir, expresar, comprender y gestionar sus emociones, pero asimismo también nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de modo adaptativo e inteligente en nuestras emociones y a la vez poder percibir y empatizar de alguna manera con las emociones de los demás. Por ahí esto fue que también afectó mucho en la cuestión laboral, digamos. Bueno,
La inteligencia emocional tiene varios elementos. Entre eso tenemos el autoconocimiento o autoconciencia emocional, que significa esto, reconocer la manera en que nuestro estado de ánimo afecta nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. La idea, digamos, es detectar justamente en nosotros mismos, con esta dinámica, la idea es por ahí percibir también los manejos que uno tiene, porque muchas veces no hay concordancia por ahí entre lo que uno siente y en cómo se maneja con el otro, digamos. Bueno, otro de los elementos es el autocontrol o autorregulación emocional, que esta es lo que nos permite reflexionar y dominar sobre nuestros sentimientos y emociones, donde podemos... Ay, pasó muy rápido la consulta. Em, bueno, cómo podemos dominar nuestros sentimientos y emociones y las dinámicas emocionales para aprovecharlas de manera positiva. La idea es esto, digamos, empezar a conocernos un poco para poder potenciar eso y que sea positivo, digamos, este feedback que tenemos con los demás. Asimismo, otro de los elementos es la automotivación, que es imprescindible para cierto grado de optimismo e iniciativa de cada uno, para ser proactivos y reaccionar de forma positiva ante los imprevistos que pueden surgir, más que nada en estas épocas. Bueno, el reconocimiento y empatía de las emociones de los demás. Era justamente esto, cómo detectar las emociones de los demás, los sentimientos. Muchas veces también decimos que no se expresa solo en la cuestión del habla, sino esta cuestión también del lenguaje corporal. Muchas veces estamos diciendo algo y nuestro cuerpo, digamos, o las señales que damos no están acompañando nuestro discurso. O lo acompañan de manera un poco agresiva, digamos, frente a una discusión o una pelea que pueda surgir. Y bueno, lo que son las relaciones interpersonales que tienen que ver con una fuente imprescindible, que es de motivación personal y que nos genera un mejor empeño, tener cierto vínculo afectivo con algún compañero, poder empatizar, poder compartir ciertas cuestiones, digamos, yo siempre digo que la mayoría pasamos muchas horas dentro de nuestros lugares de trabajo, entonces como que los compañeros de trabajo se terminan convirtiendo en una familia, digamos, o sea, uno por ahí no con todo se lleva bien, no con todo empatiza, pero bueno, uno tiene que aprender a convivir y habituarse el día a día, digamos. Así como yo lo puedo hacer con el otro lo puedo hacer conmigo, digamos. Entonces la idea es llevarnos con esto de la mejor manera posible. Hay diferentes ejercicios y actividades para desarrollar, digamos, lo que es la inteligencia emocional. Ya como decíamos, es una capacidad, por ende, es una habilidad que se puede desarrollar, digamos. Yo por ahí lo que hice, en esta parte, digamos, separé por un lado lo que vendría a ser del lado izquierdo las cuestiones que por ahí tendrían más que ver con lo laboral. Y por el lado derecho lo que tiene que ver más con la vida personal, digamos, de uno. Son como herramientas, digamos, que uno las puede utilizar en el día a día, incluso en su momento laboral, digamos. La cuestión del registro de las emociones diarias, por ahí yo siempre digo, como psicóloga, digamos, sugiero muchas veces esta cuestión de tener un registro, a veces de las cosas, de lo que nos pasa, poder plasmarlo. Obviamente no todos tienen su espacio de escucha, su espacio con un profesional, entonces por ahí está bueno implementar esta pequeña actividad, digamos, donde nosotros podemos escribir en algún lugar lo que nos va pasando, cómo nos vamos sintiendo, digamos. Eh, y aunque uno no lo crea, también funciona como una especie de catarsis. Entonces también al haber una actividad, digamos, motriz, uno genera cierta descarga en eso. También esta cuestión de poner en práctica la escucha activa. Yo por ahí, si bien estoy en cuerpo médico, actualmente estoy en el juzgado de violencia familiar. Entonces, bueno, por ahí me gusta mucho observar estas cuestiones yo estoy en el equipo técnico, hacemos eh, diligencias y hacemos entrevistas en campo con el trabajador social, otro psicólogo, psicopedagoga.
Y yo por ahí veo esta cuestión de que uno hoy en día se acostumbró mucho a que te estén hablando y estás revisando en el sistema el expediente o estás con el celular o por ahí, digamos, realmente si estamos escuchando al otro. A veces es como que la escucha activa consiste en eso, digamos, escuchar realmente con todos nuestros sentidos al otro. No estar escuchando para decir, bueno, escucho para ver cómo respondo, o ya estoy mirando en el sistema algo para poder resolverlo rápido, digamos, también teniendo en cuenta esta cuestión de la dificultad, digamos, de tener el barbijo a veces, o las máscaras, o los plásticos que se pusieron, si bien obviamente es todo para protección, digamos, pero también cómo a veces dificulta mucho el tema del diálogo. A veces uno está hablando y el otro dice, no, pero no entiendo, no estoy entendiendo. Hay gente que por ahí no pregunta, es la verdad. O sea, yo veo que la gente a veces se queda con la duda antes de preguntar, entonces ahí también se genera, digamos, una especie de corte, digamos, en la comunicación. Y bueno, y esta cuestión también de la colaboración y la empatía con los demás. Eh, yo siempre digo que uno nunca sabe la batalla interna por ahí que está librando el otro. Por ahí tiene dificultades familiares, dificultades de salud. eh, digamos, por ahí esa cuestión de ser un poquito más empático, digamos, y no encerrarnos tanto en nuestra situación. Eso por ahí más en la cuestión laboral, por ahí poner en práctica, aunque también puede ser un hábito cotidiano de uno. Y por otro lado, del lado derecho, tenemos por ahí unas cuestiones más personales. Tenemos por un lado la rueda de la vida. Esta es una actividad donde uno lo que tiene que hacer es anotar las prioridades, por ejemplo, la familia, el trabajo, el esparcimiento. Y después la idea es que uno pueda enumerar en qué prioridad tiene uno, digamos, eh, sus actividades. Entonces también tener en cuenta esto, digamos, hoy en la actividad que hicimos con las manos, yo decía, bueno, esto, ¿cuántas veces nos llevamos trabajo a la casa, por ejemplo? O cuántas veces cuesta desprenderse, digamos, y uno muchas veces prioriza a la familia, pero también está llevando todo el trabajo, la conflictiva laboral al domicilio, digamos. O tiene que dejar de hacer ciertas actividades por resolver cuestiones laborales. Esto también pasó mucho, digamos, con el tema del teletrabajo y todo, no teníamos un horario establecido como antes, digamos, es como que uno por ahí salía y, y bueno, y dejaba el trabajo un poco en la oficina. Eso también tiene que ver con detenerse un momento a pensar en todas estas cosas, en lo que nos está pasando, en cómo nos sentimos. eh, Tratar en lo posible de hacer actividades de disfrute personal. Eso también motiva mucho a lo que es la inteligencia emocional, digamos, saber qué quiero hacer, qué no quiero hacer, qué me gusta, qué no me gusta. Y bueno, cuando uno ve también que la situación lo está superando, eh, tener esa empatía con uno mismo, decir, bueno, realmente voy a consultar con un profesional porque no estoy pudiendo manejar ciertas situaciones o ya los conflictos, digamos, son muy notorios. Conflictos en el ámbito laboral, en la familia, con el entorno cercano, digamos, ya cuando la gente empieza a hacer notar, digamos, estas dificultades de poder manejar las emociones o de expresarse. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que está muy relacionado con el tema de la inteligencia emocional, que es la comunicación, lo que es comunicación asertiva. Bueno, es también una capacidad que todos tenemos para poder desarrollar y expresar nuestras opiniones, deseos o necesidades sin agredir al otro y fomentando el respeto hacia ambos, digamos, hacia uno mismo y hacia los demás. Por ahí esta cuestión emocional era más interna, digamos, de cómo tramita uno y bueno, y la comunicación tiene que ver de cómo verbalmente expresamos eso. Bueno, vamos a hacer nuevamente una dinámica. Si pueden levantar una mano. A este va a ser en modo de pregunta. Si la respuesta es sí, dejamos los dedos arriba. Si la respuesta es no, los vamos bajando. Bueno, empezamos.
Prestamos total atención cuando nos habla un compañero. Nuestra postura corporal también comunica cuando hablamos. ¿Estamos conscientes de los gestos que realizamos y nuestro tono de voz? ¿Dedicamos tiempo a pensar una respuesta antes de darla? ¿Prestamos atención al tiempo que dedicamos a escuchar antes de hablar? Bueno, acá también es una cuestión para pensarlo, para pensarlo a nosotros mismos, digamos, eh, porque en realidad todo hace a la comunicación, no es solo la parte verbal, sino también el tono de voz, los gestos, la postura, eh, cómo percibe el otro también, digamos. Por eso justamente hablamos de cómo nos percibimos nosotros y cómo perciben los demás, porque a veces uno le contesta mirando para otro lado, digamos, y el otro piensa que no queremos hablar o que estamos enojados. Entonces, bueno, es un poco para reflexionar eso, digamos. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con cómo mantenerse asertivo frente a alguien que por ahí eh, tiene ciertas agresiones o maltrato hacia nosotros, o la forma en que hablar por ahí no es la más apropiada. Una de ellas es la extinción. Se responde sin reforzar la agresión o cambiando de tema o dejando la conversación. También es decir esto, yo no te estoy hablando mal, podemos hablar tranquilos o hablamos en otro momento, podemos hablar de otras cosas, digamos, y después lo charlamos cuando te sientas mejor. Cuestiones así, digamos, de entender por ahí que el otro está enojado, pero bueno, tampoco está bueno charlar de esa manera. Muchas veces también esta persona que está en esta situación, digamos, donde no puede comunicarse de manera adecuada, no puede concretar la idea, entonces es como que al final no se entiende mucho. Bueno, justamente esto de que si la persona puede concretar la idea, si nos puede decir realmente qué fue lo que uno hizo mal, lo que generó el conflicto, que sea específico, digamos, en qué por ahí uno se puede equivocar también, porque nadie está exento, digamos, de cometer algún tipo de error. Por otro lado, también está esto del el banco de niebla, que está referido a bajar un poco la tensión desde la empatía, pero sosteniendo mi punto de vista. Bueno, lo que es el disco rayado, que consiste en repetir nuestro mensaje en tono de respeto, pero inamovible. Por ahí una cuestión de cuando decimos que no, explicar, digamos, por ahí por qué se da este no, digamos, pero siempre también que el otro pueda empatizar con uno, porque uno responde de esa manera. A veces uno se sobrecarga, digamos, de trabajo porque cuesta a veces decirle no a un compañero o a un superior. Entonces, la idea también es poner en práctica eso, digamos, poder expresar lo que sentimos o lo que nos está pasando en nuestra situación, siempre dentro de lo que es el respeto y bueno, y la empatía por el otro. Y bueno, y el espejo es hacer ver a la otra persona que se está alterando y que nos está faltando el respeto, justamente hacerle espejo. Decirle, bueno, no hace falta que levantes el tono de voz, igual nos podemos entender, si te parece lo hablamos en otro momento, cuestiones así, digamos, donde el otro pueda tomar conciencia de alguna manera de la situación en la que está y poder priorizar por ahí el buen trato con el compañero. Bueno, esto también tiene que ver donde la comunicación también tiene en cuenta de que por ahí somos nosotros mismos los que nos ponemos en una situación de falta de empatía, donde somos nosotros mismos los que nos sentimos mal frente a ciertas situaciones. Y la idea también es trabajar, digamos, cómo hablarlos de esto, o sea, desde nuestra visión, desde nuestras emociones hacia los demás. Y hacerlo de la manera correcta, digamos, esa es la idea. Bueno, primero que nada, poder expresar la emoción, cómo uno se siente, decir, la verdad, no me gusta cómo me estás hablando, me siento incómodo frente a esta situación. Eh, no sé, puede ser muchas veces de un desacuerdo. Muchas veces cuando uno se reparte las tareas, a veces era, pero no, esa te tocó a vos, no era mi culpa, digamos, que eso no se hizo. Y bueno, y ahí empiezan los dilemas, digamos. Eh, También empatizando con el otro, digamos, hasta bien, entiendo que pudiste no entender que no lo tenías que hacer, pero para mí había quedado claro, por eso me molestó.
bueno, ahora necesito que trabajemos juntos, esto tiene que ver con expresar lo que uno necesita, necesito que trabajemos juntos, que lo resolvamos, estamos con poco tiempo, así que bueno, eh, es tarea de ambos y fue error de ambos, así que vamos a resolverlo de alguna manera, digamos. Esa es la idea, poder hacer este traspaso, digamos, de sentirnos mal por un lado o de sentirnos con miedo o con por ahí cierto monto de agresión, digamos, y bueno, y poder llegar a esto, a un buen diálogo y a expresar, digamos, qué nos pasa, qué pasó, digamos, cuál fue el conflicto y cómo resolverlo, digamos, de alguna manera. Yo acá puse un ejemplo de esto de decir, bueno, estoy muy enojado en este momento, no me avisaste que no ibas a venir y te esperé más de una hora. Puedo entender que estabas con muchas ocupaciones y se te olvidó avisarme. Pero ahora no quieres seguir hablando, hablamos después. Digamos, por ahí esta cuestión de, uno ve del hecho de no querer seguir hablando, hablamos después. Mucha gente se lo puede llegar a tomar a mal, digamos. Pero bueno, uno siempre trata de explicar, o en lo posible es lo ideal, digamos, de que uno pueda poner en palabras qué fue lo que molestó, digamos. Esto es lo que hablábamos hace un rato del tema de concretar, de decir realmente qué fue lo que nos molestó o que el otro nos pueda decir. Bueno, y también poner un poco de nuestro autocuidado, digamos, cuánta gente por ahí se sintió mal, se enfermó, estuvo con muchos dolores de cabeza, esta cuestión de pasar tanto tiempo frente a las pantallas, digamos, también genera cierto cansancio, cierto malestar. Bueno, terminamos entonces, les agradezco.